estamos preocupados por esto que llegó. Son unas notificaciones del Ministerio Público pidiendo a la dirección de nuestro medio que se revele el nombre de periodistas que hicieron artículos informativos el año pasado, Rodrigo. A mi modo de ver, la dirección de nuestro medio está protegida con rango constitucional acerca del secreto de la fuente. No sé, pero puedo estar equivocado, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión? No, indudablemente de que el oficio, o en este caso los oficios que fueron remitidos por los agentes fiscales Aldo Coronel, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez, genera una preocupación. Primeramente me quiero ir al aspecto formal del tema. En primer lugar, notamos de que los oficios fueron emitidos en el marco de una presunta preinvestigación por denuncia falsa y dice sobre personas innominadas, lo cual ya me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Porque en rigor el delito de denuncia falsa requiere que una persona perfectamente identificada formule una instancia penal ante una autoridad encargada de recibir denuncias y que esa persona conozca la falsedad de los hechos. La otra hipótesis es de que esa persona formule esta instancia de manera pública a sabiendas de la falsedad del hecho. ¿Y por qué es importante este tema? Porque si bien es cierto, el Ministerio Público cuenta con facultades de investigación y pedidos de informes a entidades privadas, el propio digesto procesal penal condiciona a que este tipo de requerimientos tiene que tener claramente la identificación del procedimiento en el cual se está requiriendo información, quién es la persona imputada, y en este caso resulta de que nos dicen de que no saben determinar quién es la persona, y nos piden una serie de datos que en particular yo no comprendo muy bien cuál es el impedimento de accederlo de manera absolutamente espontánea y directa por parte del Ministerio Público. Hoy día acceder a publicaciones en medios masivos de comunicación es una cuestión extremadamente sencilla, accediendo simplemente a la web. Sin embargo, nos requieren eso. Y ahí vamos a lo sustancial, porque mi objeción a esto es desde el punto de vista formal, pero ahora vamos a lo sustancial. Dice, la persona que redactó el contenido de las publicaciones que se requieren. Y ahí verdaderamente resulta cuanto menos sospechoso de que, en primer lugar, los señores agentes fiscales, en vulneración al artículo 26 de la Constitución Nacional, a través de un pedido de informes de alguna u otra manera, por lo visto, pretendan limitar esa facultad constitucional que supone generar, procesar o difundir información. Ahí yo ¿Qué puede aportar? Sí, un ratito, Enrique. Sí. ¿Qué puede aportar a una preinvestigación donde los mismos fiscales dicen, creemos de que hay una denuncia falsa, pero no sabemos a quién atribuir? Porque eso es lo que nos están diciendo, lo cual me parece una paradoja absoluta. Pero bueno, ¿qué puede aportar la persona que redactó una información periodística relacionada a un hecho que no proviene precisamente del periodista ni del medio, sino de la recolección de fuentes públicas de información? Y en este caso concreto, basta con leer las dos publicaciones, resulta que los datos provienen nada más y nada menos de personas que en los momentos en que formularon determinadas declaraciones de interés público ostentaban el carácter de ser senadores. Entonces, realmente es cuanto menos preocupante, porque por un lado, a mi modo de ver, confronta directamente el artículo 26 de la Constitución Nacional, y por el otro lado, de alguna u otra manera pareciera como que la línea investigativa está orientada a saber quién divulga lo que ha dicho anteriormente otra persona, que por haberlo dicho desde el curul parlamentario tiene obviamente la inmunidad que hace absoluta y totalmente inviable cualquier ejercicio de la acción penal. Entonces, por un lado, yo creo que vamos a tener que contestar esto, aun cuando tenga una serie de errores formales. Otro de los errores formales llamativos invocan el artículo 144 del Código Procesal Penal,
que hace referencia al deber de cooperación de entidades públicas o autoridades públicas. Editorial AZ, que edita, publica y distribuye el diario de ese color, obviamente se trata de una persona jurídica del ámbito del derecho privado. Entonces, hay una serie de desaciertos formales y sustanciales a ambos oficios que me motivan a, primeramente, entender qué es lo que están investigando estas personas y sobre la base de qué les podría parecer útiles, pertinentes para la búsqueda de obtención de una verdad real, quién escribió lo que ha dicho otra persona en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Rodrigo, contigo. Solamente quiero agregar, pero obviamente lo agrego desde la vía pública, desde la calle, ¿verdad? Y digo lo siguiente, artículo 29 de la Constitución, y creo que esto le protege tanto a nuestra directora como a los periodistas. Y dice lo siguiente, no tengo que leerte a vos, pero a la gente que nos está viendo. El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre, no requiere autorización previa. Los periodistas, los medios de comunicación, en cumplimiento de sus funciones, y aquí vienen los dos puntos que creo que establecen una protección de rango constitucional, no serán obligados a actuar contra su conciencia ni a revelar su fuente de información. A saber, Natalia Zucolillo no está obligada y está protegida por la Constitución Nacional para no decir quién escribe nada. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, los periodistas que escribieron tampoco. O sea, también tienen esta protección. Es decir, a todo lo que vos acabas de mencionar muy adecuadamente, mi querido Rodrigo, yo creo que además el Ministerio Público no puede desconocer tan groseramente una disposición de rango constitucional. Digo, yo no sé. Y te agrego, Enrique, compartiendo totalmente la única exégesis sana, republicana y desde el punto de vista del principio de razón suficiente que sea posible interpretar de esta norma constitucional. Te agrego lo siguiente, en la negada hipótesis que se pretenda de alguna manera levantar esta posibilidad del secreto de la fuente de información, esa es una hipótesis absoluta desde la perspectiva jurisdiccional y los fiscales, y bien lo saben nuestros tres agentes fiscales, carecen en absoluto de facultades jurisdiccionales. Por ende, y este es un tema que ya tuvimos este inconveniente, recuerdo perfectamente cuando prácticamente le arrearon a una periodista del medio que había hecho el famoso tema, hacer dar a conocer el famoso tema de los audios, le habían pretendido indagar en los términos de una declaración testimonial que revele la fuente de información. Imagínense, o sea, esta tentativa del Ministerio Público de trastrocar normas de naturaleza constitucional y además legal no es nada nuevo respecto al diario. Y bueno, siempre hemos salido airosos con el amparo constitucional y por supuesto en respeto a la legalidad, y yo creo que en esta oportunidad también lo haremos. Lo más probable es de que en este caso específico ese tema no lo vayamos a tocar, y en todo caso si estos fiscales consideran de que amerita requerir una orden judicial emanada de autoridad competente, pues vamos a ver un poco cuáles son los fundamentos constitucionales que determinarían la posibilidad eventual de pretender levantar uno de los axiomas rectores del ejercicio de una prensa libre y pluralista, ¿verdad? Solamente, Rodrigo, primero agradecerte enormemente el tiempo que nos estáis pensando, y lo segundo, a mí no me preocupa nada de la cuestión procesal por todo lo que acabas de señalar, pero sí me preocupa que haya gente del Ministerio Público que a mi modo de ver ataquen de una manera tan aleve, nada menos que la Constitución. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Es preocupante. Para mí, como operador de justicia, es llamativo, tomando en consideración la calidad y solvencia de los fiscales que firmaron este oficio. Me da la impresión de que pudo haber sido un lapsus, honestamente les digo, razonando con buena fe, porque lo que acá se ha pedido en particular es en cuanto al tema del periodista, no tiene ninguna pertinencia con relación a los hechos que están investigando, ninguna, no es absolutamente útil, y en todo caso les vuelvo a reiterar, resultaba extremadamente sencillo acudir a la lectura imparcial, ecuánime de las publicaciones, a los efectos de percatarse de quiénes son las personas que
básicamente expusieron una serie de hechos. Y aquí también es importante, Enrique, porque me permito, es muy relevante esto para que la opinión pública entienda. Imagínense, se está investigando presuntos hechos o un presunto hecho de denuncia falsa y es un hecho punible contra la administración de justicia, pero dentro del Estado paraguayo. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Ante qué organismo de naturaleza jurisdiccional o encargado de recibir denuncias dentro del territorio de la República del Paraguay se instó una acción? Y es una publicación, una instancia penal a los efectos de la formación de un proceso. Manifiestamente no. Entonces, si estamos ante estas cuestiones muy básicas, sobrepasando y ejerciendo, me parece a mí, con algún abuso del poder de investigación, la verdad que la cuestión cuanto menos preocupa, pero sí estoy seguro de que vamos a darle las respuestas pertinentes a través de la aplicación estricta de la Constitución y la ley, ¿verdad?